Buenas, sean todos bienvenidos a nuestro programa Mundo Enterex, espacio desarrollado para realzar la importancia de la nutrición en nuestra salud, pero sobre todo en nuestra calidad de vida. Hoy vamos a estar conversando de un tema que tiene mucho impacto en nuestro país, como es los tipos de proteínas, pero sobre todo cómo se absorben, cómo el cuerpo humano las recibe o las absorbe, las aprovecha. Para esto, bueno, tenemos una invitada de primer nivel, una especialista en el área, ella es nutricionista, especialista en gerontología. Bienvenida, Paula García. Hola, muchas gracias por la invitación, como siempre. Bien, bien. Paula, fíjate algo, tenemos ya varios programas hablando de los tipos de proteínas, las diferencias, la importancia. En el caso tuyo, bueno, tú eres especialista, doctorante, cursante, ya próximamente ya terminar, en el área pues, de gerontología. Etapa o de la vida que es vital o es de gran importancia, pues, sobre todo el consumo, el tipo y el aprovechamiento de la proteína, porque hay cierta degradación de masa muscular, de pérdida, ya que tú sabes mejor que yo de todo este aspecto. Entonces, en este caso, pues quisiera que nos ayudaras a entender a nuestra audiencia. Comencemos por lo básico. ¿Qué son las proteínas? Para que entremos en calor luego. Las proteínas son dentro de los llamados macronutrientes que nosotros conocemos, que son fundamentales para, en el fondo, la salud y para que el cuerpo pueda funcionar. Cumplen varios roles, digamos, funciones en el cuerpo, desde formación de estructuras de tejidos, por ejemplo, la masa muscular. Todos los tejidos están construidos de alguna manera con proteínas, pero también juegan rol en el metabolismo, también son parte del sistema inmunológico. Entonces, el aporte de proteína en la dieta es sumamente importante para mantener una buena salud y para mantener la vida, ¿ya? De hecho, se ha visto que cuando nosotros tenemos pérdidas proteicas altas, se ha hecho estudio, por ejemplo, con personas que han hecho huelgas de hambre. Fíjate. Entonces, cuando nosotros tenemos pérdidas proteicas que sobrepasan el 30%, por lo general tiene un riesgo de mortalidad. Las personas probablemente van a fallecer. Y eso es sumamente importante porque finalmente nos da luces de cómo nosotros debemos tratar a los pacientes que tienen ciertos cuadros clínicos en el aporte proteico. Es muy, muy importante. Antiguamente se le daba mucha importancia a las calorías. Hoy en día se le da mucha más importancia a las proteínas, en los tratamientos dietéticos al menos. Y en el adulto mayor es tremendamente importante porque después de cierta edad nosotros vamos perdiendo esta masa muscular, esta construcción de masa muscular y la ingesta alimentaria se ve también disminuida, lo que hace que nosotros tengamos aportes proteicos menores, y esto impacta significativamente no solo en lo que es la sarcopenia posteriormente, en la movilidad, sino que también en lo que es el sistema inmunológico. Cuando nosotros no comemos suficientes proteínas, probablemente tenemos más posibilidades de enfermar, de hacer cuadros virales, por ejemplo, que aquellos que tienen un buen aporte proteico visceral. Entonces, la proteína es, diría yo, uno de los nutrientes fundamentales para la vida del ser humano. Sí. Exactamente. Fíjate qué importante esto que dice, ¿no? Y hablamos, me viene a mi memoria una conversación que tuve hace poco con una doctora, una nutrióloga, y ella me hablaba, Leonardo, no solamente hablamos de la cantidad de las proteínas, sino hablamos ya ahora del tipo de la proteína, por el aprovechamiento, por la absorción. Y es súper importante eso y va en línea con lo que nos explicaba. En este caso, hay varios tipos de proteínas. A nivel general hablamos de proteínas de origen vegetal, de origen animal. No sé si nos ayudas a entender. Sí, mira, nosotros lo dividimos en proteínas de alto valor biológico, que en el fondo nosotros los absorbemos, las aprovechamos, que tienen un impacto significativo en la salud. Y tenemos otras proteínas que son quizás de un nivel biológico más bajo, que tienen menos composición de aminoácidos y que no tienen el mismo impacto en la salud, que claro, por lo tanto nosotros debemos consumirlas de alto valor biológico. Y ahí los separamos entonces los alimentos, porque aquellas proteínas que son de origen animal son en sí proteínas de alto valor biológico, proteínas, para que se entienda en la casa, de buena calidad, que en el fondo nos van a servir para todas las funciones que tienen las proteínas en el cuerpo. Cuando nosotros tenemos dietas que excluyen alimentos de origen animal, tenemos que reemplazar estas proteínas por proteínas vegetales. Y dentro de las proteínas vegetales también existen proteínas de alto valor biológico, pero ahí hay que hacer algunas mezclas para lograr la composición de aminoácidos que se requiere. Por ejemplo,
Nosotros siempre lo mencionamos en la consulta cuando tenemos, por ejemplo, un consumo de legumbre o de un poroto, que es muy común en el ámbito vegetariano, el poroto de soya. Si lo mezclamos a lo mejor con otro cereal, arroz, fideos, qué sé yo, se va a formar esta composición de aminoácidos que va a formar esta proteína de alto valor biológico. Entonces, eso también para que la gente en su casa no se asuste. Si yo quiero ser vegetariano o vegano, hay posibilidades de obtener proteínas de alto valor biológico. Pero también es importante que la gente sepa que cuando yo voy a hacer la exclusión de algún grupo de alimentos, tengo que educarme al respecto porque probablemente van a haber déficits nutricionales, entonces los tengo que corregir de alguna manera. Eso en términos como generales del tipo de proteína, en términos bien... Fíjate que acabas de dar un punto que nosotros siempre recalcamos en todos nuestros programas. Si la persona va a hacer un cambio, quizás va a comenzar a hacer deporte, va a comer mejor, o si la persona dice, no, ¿sabes qué? Yo quiero a partir de hoy ser, no sé, vegetariano, por decirte algo que también es válido y también está, es muy actual. Todos estos cambios deben ir supervisados por un especialista en el área de nutrición para evitar esas deficiencias peligrosas que nombraba al principio. Un especialista en nutrición y un especialista que además de ser nutricionista sea ojalá especialista en esa área. Por ejemplo, una nutricionista que maneje la dieta vegetariana y vegana al revés y al derecho, porque van a haber deficiencias nutricionales y que son significativas para el cuerpo. Exactamente. No sé si afortunado o lamentablemente las proteínas de origen animal, que a algunas personas no les gusta, tienen un aporte nutricional que es bastante relevante para la salud de las personas. Y no solo las proteínas, sino que también después hablamos de vitaminas y de otros componentes. Entonces, hay que ser responsable. La alimentación es nuestra base de la salud. Quizá no funcione igual que un medicamento, es decir, no me mejora al día siguiente y no me enferma al día siguiente, pero a largo plazo, mediano y largo plazo, sí va a tener un impacto bastante significativo en la salud. O sea, nuestra salud depende de lo que nosotros le entreguemos al cuerpo y hay nutrientes que el cuerpo no los puede producir. Hay otros que el cuerpo dice, ya, no te preocupes, yo lo produzco. Yo te ayudo. Yo te ayudo. Si tú no lo vas a consumir, yo te ayudo. Pero hay otros que el cuerpo dice, yo, aunque quisiera, no los puedo producir, entonces hay que comerlos de la dieta. Por eso es la importancia que tiene el supervisarse adecuadamente con las ingestas dietéticas. Nosotros siempre lo hacemos ese aclaratorio, pero sobre todo cuando estos cambios se dan, muchas veces no van acompañados de un especialista, sino de un amigo, de un grupo de influencia que en lo mínimo es especialista en el área de nutrición y así tenga buena intención, no tiene el conocimiento adecuado para dar esa asesoría que puede llevar muchos riesgos. O sea, Sí, hay riesgo en la salud asociado a mediano, largo plazo con respecto a las dietas. Y en algunos casos incluso a corto plazo. Porque si yo ya tengo una enfermedad de base... ¿Te puede complicar? Te puede complicar. Entonces es importante la asesoría de especialidad. Bien, buen dato. Ahora, cuando hablamos de los nutrientes, no solamente hablamos, y eso va, en los nutrientes es un tema complejo, y tú lo sabes mejor que yo, no es solamente el nutriente, la cantidad que tenga, sino si se cambia, por ejemplo, se cocina o se congela. Hay ciertos elementos que pueden cambiar la disponibilidad de los nutrientes y van en función también de la absorción, porque un alimento puede tener cierta cantidad de nutrientes, pero al final el cuerpo humano lo que va a absorber es una parte y la otra parte la va a desechar. ¿Por qué? Porque hay ciertas formas como el cuerpo humano absorbe esos nutrientes. Y entonces eso va muy en línea con lo que hablabas de cuando es alto valor biológico, porque son elementos, son nutrientes o son proteínas en este caso que el cuerpo humano de verdad la aprovecha. O sea, tiene un impacto positivo o tiene un impacto nutricional en el cuerpo. Entonces, en este caso, cuando hablamos de los tipos de proteína, también hay una forma o son formas diferentes como el cuerpo humano la aprovecha, como el cuerpo humano las utiliza. En este caso, por ejemplo, tenemos, cuando hablamos de proteínas de origen animal, en los suplementos siempre es muy común encontrar el casinato de calcio. Pero el casinato de calcio pues, es una proteína de alto valor biológico, pero tiene unas condiciones muy puntuales, por decirlo de alguna manera. Bueno, me gustaría agregar que los suplementos proteicos habitualmente son en base, los que son clínicos, ojo, en base a proteínas de origen animal porque son obviamente las de mejor valor o de alto valor biológico. Ahora están apareciendo algunos suplementos de origen vegetal, pero todavía se utiliza principalmente de origen animal, porque obviamente la respuesta es distinta. Y ahí el casinato de calcio es una de las que yo diría que es la que se utiliza, o más se utiliza, por sus propiedades nutricionales,
pero tiene una absorción que tiende a ser un poquito más compleja. La digestión y absorción probablemente es diferente a otras proteínas que se están utilizando incluso en el ámbito más bien deportivo. ¿Ya? Exactamente. Pero de todas maneras, independiente del tiempo de absorción, porque hay proteínas que se absorben más lento, otras que se absorben más rápido, la biodisponibilidad finalmente va a ser total, ¿ya? Yo voy a obtener los aminoácidos esenciales que tiene esa proteína y voy a obtener otros aminoácidos también a partir de esa proteína. La diferencia lo hacen que si la voy a tener en una digestión de 4 horas, de 2, 4, hasta 6 horas, incluso algunos hablan hasta disponibilidad de liberación prolongada de 7 horas de algunos aminoácidos, o la disponibilidad va a ser más bien inmediata, una absorción más rápida, ¿ya? Y también hay diferencias de cómo yo mezclo las proteínas con otros alimentos, qué es lo que yo hago, porque obviamente que si yo, ¿para qué se van a utilizar esas proteínas? Si yo estoy consumiendo alcohol o carbohidratos simples, el cuerpo utiliza primero y empieza a digerir primero probablemente esos otros nutrientes. Entonces, hay varias formas de consumir las proteínas y hay varias formas de tener la disponibilidad en el cuerpo de esas proteínas. En el fondo eso es lo que sucede con ellas. Y las de alto valor biológico pueden ser de liberación rápida o de liberación lenta, que son las de absorción más lenta. Pero en ambos casos se aprovecha al 100%, por decir. Es muy poquito lo que no se absorbe. Lo que no se absorbe, exactamente. Y lo que no se absorbe pasa al intestino, se fermenta por las bacterias y también se aprovecha esa fermentación. Al final se aprovecha igual. Se aprovecha igual. Fíjate que este tema es súper interesante y por eso a mí me encantas tú y me encanta Samuel Durán, porque siempre están con la ciencia, con los estudios, con lo último. Fíjate que hace poco estuvimos con Samuel y había dos estudios que nos impactaron mucho. El tema, por ejemplo, del consumo de la avena y su impacto en las personas con diabetes. Ah, claro. Y también había otro que hablaba del consumo de un casinato de calcio con avena y el impacto que tenía en las personas también con diabetes, porque estamos hablando de vaciamientos gástricos lentos, estamos hablando de absorción lenta, o sea, y incluso había otro estudio que indicaba cómo la forma de ingerir el alimento, la forma de comer, si tú comes apurado, hay un impacto glicémico, una respuesta glicémica muy diferente a cuando la persona come relajada, sin teléfono, sin llamada. Y entonces no es solamente el nutriente, es cómo lo absorbe el cuerpo, es la forma como te lo consume. Todo esto tiene que ver con... Sí, de hecho yo no tengo el dato, pero me atrevería a decir que, para no decir todos, el 90% de la población probablemente no come adecuadamente como debiera ser. Y no me refiero al tipo de alimento, me refiero a lo que acabas de mencionar tú, el comer rápido, el comer frente al televisor, el masticar muy poco y tragar o deglutir inmediatamente, el no prestar la atención a lo que estamos comiendo y hacer una digestión que en el fondo no es la ideal, porque la digestión parte en la boca, no de las proteínas, pero de otros nutrientes parten en la boca. Entonces, si yo no mastico lo suficiente, ya me salté un paso de la digestión. Fíjate. Sí, y con respecto a la avena es bien interesante porque obviamente los alimentos que tienen fibra ayuda a que el vaciamiento junto con la proteína en este caso sea más lento, que nosotros tengamos una liberación más prolongada, es decir, como que durante todo el día tengamos disponibilidad claro, de a poco, pero tengamos siempre, es como seguro una cantidad de aminoácidos específicos. Y también en el caso de los pacientes diabéticos ayuda mucho porque disminuye la absorción de glicemia, entonces las respuestas glicémicas no son tan altas. Exacto. Y al no haber pic de glicemias alto, no hay respuesta de insulina tan alta, entonces es mucho más beneficioso en términos generales que alimentos que son de absorción más rápida en cuanto a los carbohidratos. De repente hay que tener claro si yo tengo ciertas afecciones en donde la fibra puede disminuir o retrasar la absorción de algunos nutrientes que los necesito más rápido, por ejemplo el hierro o el calcio u otras cosas así. Pero esas son estrategias que uno va sumando en la consulta dietética. Por ejemplo, le agrega gotitas de, no sé, jugo de naranja y me va a ayudar para la absorción de esto. Entonces hay pequeñas cosas que uno puede hacer para mejorar la biodisponibilidad de los nutrientes. En general, las proteínas no debieran afectarse en la absorción, excepto de que pueden competir con algunos medicamentos y ahí entonces hay que modificarlas para priorizar el tratamiento médico. Pero en general las proteínas se tienden a aprovechar, se absorben en gran parte de ellas. Así que ahí podemos, si no tenemos un buen aporte de proteínas, porque nosotros no estamos consumiendo la cantidad de proteínas que necesitamos, no porque el cuerpo pasó algo. Porque cuando no absorbo suficiente proteína, a lo mejor cuando hay un problema
asociado específico donde las enzimas pancreáticas no llegaron, no digirieron, entonces la absorción se hizo más difícil. Que la proteína en sí es una estructura grande, entonces se absorben estructuras más pequeñas, dipéptidos, tripéptidos, siempre de 3 aminoácidos hacia abajo se pueden absorber en el cuerpo. Cuando ya son más aminoácidos juntos, una proteína grande estructural tiende a no ser absorbida porque los canales no existen para ser absorbida. Entonces, ¿qué es lo que hace el proceso de digestión? Separar, es como cortar esta proteína para que estén los aminoácidos, para que estén los dipéptidos, los tripéptidos y así lo podamos absorber. Buenísimo. Bueno, eso es. Siempre se aprende contigo. Fíjate algo, volviendo al caseinato. En este caso, por ejemplo, el caseinato, hay estudios científicos que indican que es ideal para las personas de la tercera edad porque el músculo tiende a depletarse menos rápido, es decir, hay una mayor duración en el músculo en comparación con otros tipos de proteínas. Para, por ejemplo, el paciente específico que generalmente ves tú, me imagino que es súper útil. Sí, porque de hecho los estudios dicen que estos aminoácidos que se liberan en un tiempo, al parecer más bien prolongado, ¿cierto? Hace que esta estructura sea, en el fondo lo que dicen los estudios es que estos aminoácidos que se liberan a partir del caseinato, que es la proteína que estamos utilizando, van directamente a la formación del músculo. Okay. O sea, en el fondo participan junto con otros, como por ejemplo la leucina, estructuralmente en el músculo. Entonces, por eso es mucho más beneficioso en comparación a quizás otro tipo de proteína para el uso del tratamiento de sarcopenia. Pero el tratamiento de sarcopenia habla de muchas otras más cosas, ¿ya? Pero la base sin duda sería en este caso un aporte adecuado de caseinato. Y por eso es que la mayoría de los suplementos que hay de proteína en este momento son en base a caseinato. No encontramos proteínas, como te comentaba anteriormente, claro, de origen vegetal. De origen vegetal. Hablando de la leucina que lo mencionaste hace un ratito, estudios indican que la leucina es beneficiosa, sobre todo cuando se trata de evitar lo que es la depletación o la pérdida de la masa muscular, que se da mucho cuando está una persona en reposo por tiempo prolongado. En este caso podemos quizás una persona que tuvo una lesión, se recomienda, por ejemplo, quizás que aumente el consumo de leucina para evitar que su masa muscular se pierda. Pero también, por ejemplo, quizás muchos pacientes que tú ves, ese abuelito que lamentablemente está encamado, que quizás necesita la ayuda de un kinesiólogo para, de alguna manera, tratar de no perder tanto la parte de movilidad. Sabemos que el músculo, entendiendo que el músculo se forma a través de la actividad física y el consumo de proteínas. Sí. Si no hay actividad física, no se va a formar. De hecho, los estudios han comparado dieta, ejercicio y dieta y ejercicio y hay una sinergia, se potencian. La disponibilidad, la utilización incluso de la leucina y de otros aminoácidos es mucho mejor cuando está el ejercicio presente. Por lo tanto, cuando yo quiero fortalecer la masa muscular, tengo que tener las dos cosas de la mano. No puedo pretender hacerlo solo con dieta, claro, o solo con ejercicio, porque el resultado no va a ser el mismo. Hay como una especie de fortalecimiento entre ambos, como de trabajo en equipo, por decirlo de alguna forma, que en el fondo lleva a una respuesta mucho más favorable y rápida y efectiva en cuanto al aumento de la masa muscular. Exactamente. Ya para hablar de otro tipo de proteína, tenemos el whey protein. Sabemos que el whey protein es una proteína que se absorbe rápidamente. Generalmente ha sido o ha estado muy ligada a lo que es las personas que hacen actividad física por su respuesta rápida, quieren resultados rápidos. Sin embargo, también en una combinación podría ser beneficiosa, sobre todo, por ejemplo, quizás volviendo a ese paciente que quizás viene de una inactividad o viene, quizás podría ayudarlo en combinación con un caseinato, con una leucina, porque eso es lo bonito de la nutrición, que la nutrición son combinaciones y por eso lo explicabas hace un ratito. Bueno, yo tengo aquí, agrego unas gotas de esto y ahí sí, comienzo a jugar con los nutrientes y tengo una respuesta. Y eso es lo bonito cuando se estudia a fondo la nutrición. Sí, la proteína whey está siendo o es ampliamente utilizada en el ámbito deportivo. Muy bien, tú dijiste, es una absorción rápida, una utilización rápida de proteínas porque hay un objetivo, se hace un ejercicio específico, hay un metabolismo de por medio en cierto rango horario, entonces se bombardea con estas proteínas que igual son de alto valor biológico, pero de absorción o disponibilidad más rápida. Si nosotros pudiéramos mezclar la proteína rápida y lenta, ¿qué pasaría? De hecho, el aporte de leucina, hay un estudio, leí la noche anterior sobre leucina y proteína whey y proteína de caseinato.
Entonces sucede que nosotros hacemos la ingesta de proteína whey y va un aporte de proteína y de leucina en este caso, o de aminoácidos que son esenciales específicos, súper alta. Hay un pic alto en los primeros 150 minutos, por decirlo de alguna forma, y luego esta proteína empieza a bajar de forma brusca. Hay una caída bastante brutal. Pero pasa que cuando está por otra parte la del caseinato, que tiene un aumento que no es tan alto, pero que luego que llega a su pic se mantiene, y cuando la otra ya empieza a bajar, la otra se mantiene en su pic alto igual. Entonces, el decaimiento es ya después muy sobre, no, ya ni me acuerdo los minutos que tenía el estudio. Entonces, ¿qué pasa? Si yo las combino, voy a tener una biodisponibilidad inmediata, un pic altísimo, producto de la proteína whey, y luego cuando este pic ya vaya a bajar, voy a mantener la de mantención que me está dando la del caseinato. Por lo tanto, hacer una mezcla de ambas proteínas, al parecer, tendría un efecto bastante beneficioso, porque voy a tener siempre disponible aminoácidos de buena calidad. Fíjate que ese es lo que hacia donde nos está llevando, y por eso es que a nosotros nos gusta mucho la parte de investigación, la parte de cómo evoluciona la nutrición a través de la ciencia, y al parecer pues nos indica hacia allá, o sea, comenzar a mezclar es la nueva forma de quizás no solamente para una persona que hace deporte, sino para una persona que tiene una condición, una persona que está encamada. Podría darle una respuesta pues mucho más beneficiosa. Sí, porque a lo mejor lo podríamos combinar con los horarios de ejercicio o de terapia física. Entonces vamos a tener un impacto que es como cuando tú bombardeas un problema de varios lugares. Claro. En el fondo eso es lo que se hace. Es como una estrategia pues mucho mejor elaborada. Mejor. Es multimodal o integral. Entonces siempre lo que es multimodal o integral tiene mejores resultados que cuando es algo aislado. Exactamente. Entonces, sí. Mira, se nos ha ido el tiempo súper rápido, de verdad contigo siempre es un placer hablar y se va el tiempo rapidísimo. Muy agradecido pues de tu tiempo acá con nosotros, que tenga la disposición de ayudarnos a enseñar, de educarnos. No, muchas gracias. Esperamos tenerte pues igual en el futuro. Muchas gracias. Además son temas muy interesantes y yo sé que esto les sirve a la gente en su casa porque no son temas que se hablen habitualmente en los programas más comunes. Entonces, realmente es un aporte para la salud de todos de aquellos que les va a llegar este mensaje. Así que muchas gracias por también ser parte, gracias a ustedes, la invitación de esto. Así que muchas gracias. Yo creo que esa es una responsabilidad que tenemos nosotros como industria aquí en el área de la salud, de ayudar a la educación de las personas. Es necesario. Bien, para continuar pues con el tema que venimos conversando, de lo que es la mezcla de las proteínas, vamos a darle el pase, mejor dicho, a nuestra especialista Sandra Cuartas, quien nos va a hablar de nuestro nuevo producto Leucin Pro, que tiene una mezcla exclusiva de proteínas. Gracias, Leo. Nuestro nuevo producto Leucin Pro es un producto que la gran ventaja o beneficio que tiene es que tiene 3 tipos de proteína: leucina, suero de leche y caseinato. ¿Qué hace tan especial esto? Es que actúa tanto el caseinato de absorción lenta, que ayuda a aquellas personas que requieren una absorción más lenta para proteger esa masa muscular, el suero de leche de absorción más rápida, que requieren durante ese tipo de ejercicio, intensidad que van a realizar, absorber esa proteína para generar esa ganancia muscular, y la leucina, que ayuda y contribuye a evitar esa degradación proteica. Entonces tenemos aquí un módulo de proteínas potenciado realmente para evitar esa degradación proteica y contribuir a una síntesis de proteína, un fortalecimiento muscular, podemos decir, integral. Viene en este formato de 275 gramos y contiene una medida de 6 gramos. La preparación sencilla, simplemente tenemos que agregar una medida en 100 ml, tanto sea líquido o semilíquido. Podemos agregarlo tanto al agua, leche, podemos agregarlo a un batido, café, etc. Uno elige. Siempre tener la recomendación, siempre estar bajo a la recomendación médica de tu nutricionista o un médico especialista. Leucin Pro, nuestro nuevo producto de la familia Enterex. Bien, muchas gracias Sandra por tu explicación. Recordemos pues que estamos lanzando en exclusiva para toda América Latina nuestro nuevo producto Leucin Pro, que es un módulo proteico, una exclusiva mezcla de 3 tipos de proteínas, de absorción rápida, de absorción lenta y de leucina, que va a ayudar a evitar lo que es la degradación muscular. En este caso es un producto
que no contiene azúcar, que no contiene grasas, que solamente va a ir directamente a afectar lo que es la parte de la masa muscular, lo que es la parte de la fuerza. De verdad que es un producto extraordinario, como siempre nosotros recomendamos que usted vaya primero a su especialista en nutrición, su médico nutricionista, quien previa evaluación le va a indicar cuál es el requerimiento pues, de este producto y si califica pues, a este producto. Este producto lo puede encontrar en las principales farmacias independientes, a través de Mercado Libre, en la página web, también en nuestro marketplace, tiendasencome.cl y en cualquier distribuidor de nutrición pues, de todo Chile. De verdad que bueno, ya para finalizar, le damos las gracias por acompañarnos semana a semana en este espacio que hemos desarrollado, como siempre decimos al principio, para realzar la importancia de la nutrición en nuestra salud, pero sobre todo Chile, para aumentar lo que es la calidad de vida. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Mundo Enterex.